pero si te parece, como bien señalas, pues vamos le dando entrada a los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que ya vemos conectándose ahí a Federico Violeta. Sí, ya está con nosotros Federico y bueno, y también está David. Ahora entró primero Ay, David. ahora sí, Sí, David, porque siempre entra ¿no? después. Ahora sí Sí, llegó no, ya primero. no, hasta ¿Estaban nos haciendo tiene. apuesta a ver quién entraba tarde o Ajá, qué? al que no vemos No, es Ernesto, no apareces. ¿Está no, bien no, a mí, así? a mí me tiene censurado. El vikingo Ah, luego me censura. Este, pero algo bueno, les has de haber hecho al equipo de producción, Ernesto, que te censuran. ¿cómo están mis queridos maxi abogados? Buen día, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Pues también aquí al pie del cañón, déjame nada más que tengo un mensaje urgente. Este, Ya listos ¿están listos para el mes de ah, septiembre, Federico y David? Listo para listos, festejos y Alex. reuniones. Ya, oigan, bueno, nos están avisando que YouTube está metiendo comerciales en vivo. Y bueno, pues decirle que eso no es cosa nuestra y no sabemos por qué lo están haciendo, de que interrumpen, ustedes nos están viendo y de pronto se interrumpe la transmisión porque aparece un comercial, pues no tenemos ni la más remota idea por qué está manejando esto precisamente, pues el YouTube. Es la primera vez que me toca ver este mensaje, no sé si ya nos ha sucedido antes, pero le ofrecemos una disculpa porque no es un asunto nuestro. Pero si les parece, mis queridos Maxis, vamos entrando en materia. Mi querido David Peña, por aprovechando que entraste primero, no, pues te damos la palabra primero. Este, em, bueno, pues vaya manejo del fiscal de Morelos. Bien lo señalaban ustedes, no vaya usted a pensar que somos aquí muy presumidos y todo, pero estos maxi abogados ya hasta le hacen así y tienen su bola de cristal y adivinan el futuro de cosas. David Peña, ¿qué demonios está pasando en ese caso? Que si lo liberaron y que si está bien que lo habían liberado, pero que siempre no, y mete otra vez la Fiscalía de la Ciudad de México. En fin, ¿qué demonios está pasando a ti que te gusta además para la audiencia, contextualizarle bien para que entienda pues de qué No, va? no. ¿Qué sucede, David? Bueno, pues sí, como lo dijimos en este espacio, la parte más débil que tenía la Fiscalía de la Ciudad de México en la acusación que se tiene contra el fiscal, ahora contextualizo, era precisamente la relacionada con la medida cautelar, con la de mantenerlo en prisión. Esa era la más débil, digamos, sin conocer el fondo de la imputación que se le estaba haciendo al fiscal. Pero aquí en este espacio decíamos que era muy débil, que estaba muy forzada la medida de prisión preventiva. Y bueno, pues tan es así que hubo esta decisión de un tribunal colegiado el viernes de la semana pasada que generó pues todo un debate y una discusión en redes y una discusión en varios espacios que intentaremos un poco, perdón, clarificar aquí. A ver, recordemos que el fiscal de Morelos fue detenido a principios de agosto justo a partir de una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía de la Ciudad de México por haber, digamos, entre comillas, en genérico, es retardo de la justicia u obstrucción de la justicia, es el delito de la Ciudad de México, no es el delito específicamente, ahorita puedo buscarlo y nombrarlo, pero digamos, lo acusaron por haber retardado o obstruido el acceso a la justicia en el caso de Ariadna Fernanda, una chica que fue asesinada, víctima de feminicidio en la Ciudad de México y que su cuerpo fue encontrado en Morelos. En este proceso de investigación, la Fiscalía de Morelos dijo que había muerto por una razón de broncoaspiración, es decir, que se había asfixiado con su propio vómito, mientras que la Fiscalía de la Ciudad de México hizo investigaciones junto con la Fiscalía General de la República y determinaron que había sido asesinada, que tenía diferentes golpes, diversos golpes y que había sido asesinada. Esa diferencia, digamos, o ese diferendo provocó que la Fiscalía de la Ciudad de México iniciara una carpeta de investigación en contra del fiscal, lo detuvo, hizo un gran operativo en su casa, el fiscal estuvo transmitiendo en vivo cómo lo iban a detener, toda una cosa ahí medio de show,
Y al final lo trasladan a la Ciudad de México, le imputan este delito de obstrucción de la justicia por haber, digamos, alterado, manipulado la información de la necropsia, aunque no lo hizo él, lo hicieron los peritos, pero bueno, se presume que era con una intervención de él o con una orden de él. Ahí la Fiscalía de la Ciudad de México pide la prisión preventiva justificada diciendo que hay riesgo de fuga y que sobre todo, y ahí era el tema más débil que nosotros señalábamos en este espacio, que el fiscal podía, entre comillas, intervenir en la investigación u obstruir la investigación, cuando la investigación, a las pocas semanas de haber ocurrido los hechos, fue enviada a la Ciudad de México. Es decir, la investigación hoy está en la Ciudad de México, no está en Morelos. Las personas detenidas que se encuentran están detenidas en la Ciudad de México, con orden de aprehensión de la Ciudad de México, en un proceso seguido ante los jueces de la Ciudad de México. Es decir, Morelos no tiene nada que ver desde hace muchos meses en la investigación. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México argumentó que por el poder que tenía el fiscal o que había tenido, podía haber interferido en la investigación. Eso, un juez de la Ciudad de México ordenó la prisión preventiva justificada y lo mantuvo en reclusión. La defensa del fiscal interpuso un recurso de amparo en contra de la medida cautelar, en contra de esta medida cautelar de prisión preventiva. Ese amparo originalmente se les niega. Se van ellos a sobre la suspensión, perdón, nada más para aclarar, ellos presentan una solicitud de amparo y la suspensión en el amparo, que ya aquí hemos hablado de muchísimas suspensiones que se han otorgado, es este efecto cautelar o este efecto rápido que tiene que tener el juzgado para decir si se está cometiendo una violación o se puede cometer una violación, suspendo para que no siga y no se cometa o no se consuma esta violación. En ese sentido, los abogados piden esta suspensión, es decir, la suspensión tiene efectos de que se revise la medida cautelar de prisión preventiva y o que se suspenda la prisión preventiva porque no hay elementos suficientes para poderla justificar. Estos criterios, aunque pudieran parecer, estos tiempos, aunque pudieran parecer muy cortos relativamente en lo que ha pasado durante estos un poco más de un mes, es porque a raíz de la sentencia de Daniel García en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Sonpantle y otros, se estableció un acuerdo para el Poder Judicial para que cuando se discuta o cuando se invoque una prisión preventiva que no está siendo justificada, el juez tiene que otorgar la suspensión para que se revise la medida en 48 horas. Es decir, son procedimientos muy rápidos, muy ágiles. En este caso se les niega la suspensión, es decir, se les niega la revisión de la medida cautelar, se inconforman con esa negativa, presentan un recurso de queja, esta queja se va a un tribunal colegiado y el tribunal colegiado tiene que resolver muy rápido también, porque habrá alguien que diga, oigan, qué celeridad, qué velocidad está teniendo en este tipo de causas el Poder Judicial. Cuando se trata de medida cautelar, es de prisión preventiva justificada, insisto, están estos nuevos criterios, tienen muy poco tiempo los criterios, la sentencia es de abril de este año, entonces tiene 4 o 5 meses estos criterios que se han ido generando justo para evitar que estas medidas cautelares de prisión preventiva se alarguen en el tiempo indefinidamente y te quedes 8 meses en la cárcel y luego digan, ¿sabes qué? Sí estuvo mal y tienes que salir, ¿no? O te lo cambio la medida. Entonces, nada más como contexto, se presenta esta queja, el tribunal colegiado resuelve y le dice al juez de control y le dice, efectivamente, la prisión preventiva no está justificada, por lo tanto, tiene que salir esta persona, cambio la medida cautelar a la firma periódica, es decir, una firma creo que cada semana en el penal y alguna otra medida que le fijó, y ordena su inmediata excarcelación. No es que esté libre, no es que esté exonerado, no, solo cambia la medida cautelar. Lo sorprendente es que cuando sale del reclusorio, la Fiscalía de la Ciudad de México le presenta otra orden de aprehensión que había solicitado no sabemos cuándo, si semanas o días antes u horas antes, ahora por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Si le suena raro el delito, sí es muy raro, es poco usual y generalmente se utiliza cuando hablamos de robo, por ejemplo, ¿no? O cuando es este tipo de delitos patrimoniales. Entonces,
Ahora le imputa este nuevo delito a la Fiscalía, encubrimiento por favorecimiento, y según el boletín de la Fiscalía de la Ciudad de México, y con eso termino, porque me parece importante leerlo, digamos, textual, en cómo está el texto de lo que publicó la propia Fiscalía de la Ciudad de México, pero lo estoy buscando. Acá está. Dice la Fiscalía de la Ciudad de México, y cito, ¿no? Que esta nueva orden de aprehensión fue con, dice, de acuerdo con las indagatorias, cito, de acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, el servidor público aprendido, o sea, el fiscal, en su calidad de titular de la Fiscalía del Estado de Morelos, dispuso para fungir como enlace y responder a todas las solicitudes que le realizaría otra autoridad, ahí no sabemos a quién, que efectuaba investigaciones. Entendemos que el enlace que puso el fiscal de Morelos, un poco haciendo la traducción, el enlace que puso el fiscal de Morelos para mandarle la información a la Fiscalía de la Ciudad de México, dice que efectuaba investigaciones vinculadas a la mala actuación de servidores públicos en la integración de una carpeta por el delito de feminicidio. Puso el fiscal a una persona que posiblemente no contaba con las facultades para hacerlo. Posiblemente no contaba con las facultades para hacerlo. Lo anterior, imagínense nada más la redacción de la Fiscalía, lo anterior probablemente con la única intención de retrasar y no hacer entrega de información requerida. Y termino la cita. La utilización de estas frases por parte de la Fiscalía, desde mi particular punto de vista, es muy preocupante, porque si nos preocupaba la forma en la que había sido vinculado a, digamos, la medida cautelar que se le había fijado, ahora esta nueva orden de aprehensión, porque puso como enlace a una persona que posiblemente no tenía facultades, con la intención, probable intención, de retrasar la justicia, me parece literalmente una aberración jurídica por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Es una cosa triste, y yo con eso termino, triste y lamentable esta última actuación de la Fiscalía, no la inicial que había hecho contra el fiscal, ¿no? Esta última, con tal de mantenerlo en la cárcel, me parece que sí es muy triste la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México, y lo digo realmente con tristeza porque conocemos a la fiscal Ernestina Godoy desde hace muchísimos años, conocemos su trayectoria, su trabajo, y me parece muy lamentable que se esté prestando a este tipo de pues acusaciones, de imputaciones claramente con una finalidad política. Yo no me meto más allá en el análisis de la finalidad política, lo podemos hacer porque luego nos regañan aquí que es muy jurídica la mesa y poco política, pero ahí yo dejaría este segundo round, digamos, en contra del fiscal de Morelos, de lo que estamos viviendo ahora en la Ciudad de México. Muchas gracias, David. Pues sirve mucho esta contextualización que das. Muchísimas gracias. Federico, yo tengo dos preguntas así como muy puntuales. La primera es, ya lo explicaba David un poco, pero escuchar tu perspectiva. ¿Por qué se cambia esta medida cautelar, ¿no? Y qué implicaciones puede tener hacia futuro, aunque bueno, es reaprendido. Y lo otro que decía David, que también yo desde que lo leí dije, ellos nos lo van a explicar. ¿Qué implica este delito de encubrimiento por favorecimiento? ¿Qué significa? A ver, David ya nos explicó cómo fue el procedimiento, pero aquí hay una cosa bien importante. Por más que nos indignen las cosas que hizo Carmona y muchas otras que ni siquiera son parte de las acusaciones, por los delitos por los que estaba acusado, es una exageración la prisión preventiva, aunque sea justificada. O sea, hay que decirlo completo así. O sea, ninguna persona, ni siquiera Carmona, que es una persona muy miserable por todas las informaciones que le conocemos, tendría que estar presa preventivamente cuando sea acusada de esa manera. ¿Sí? O sea, primero hay que decir eso. Por lo tanto, la prisión preventiva justificada era una exageración. Él se queja de que esa medida cautelar es excesiva y todo mundo sabíamos y nos imaginábamos que iba a ganar y ya ganó. Punto. Primero hay que decir eso. Perdón, Federico, ahí, perdón, pero bueno, es un feminicidio. ¿Por qué es exagerada la prisión? Porque él no es el feminicida.
Mm. O sea, el delito del que le acusan es haber obstaculizado la investigación del feminicidio. Y eso ya sé que causa mucho coraje en Sí. las personas que no son abogadas, pero a él no lo están acusando del feminicidio, lo están acusando de haber interrumpido, mal hecho, boicoteado una investigación. Y Es, ojo, ese delito todavía no es. Perdón, ahí, perdón, y sí, porque yo también soy otro como Violeta que nos cabrea escuchar lo que no queremos escuchar, pero entendemos que ustedes se están apegando a lo que dice la ley y lo que corresponde, así que se entiende perfecto y son las cosas que se agradecen, pero ahí sobre eso, esos son los delitos que se le están imputando, ¿no es encubrimiento? A ver, es encubrimiento. Yo utilicé una palabra que no es jurídica. Obstaculizar, boicotear, etcétera. Eso implica el encubrimiento. El problema es que todavía falta que la Fiscalía de la Ciudad de México haga una liga directa entre el feminicida y este señor. Y esa nunca ha estado clara. O sea, sabemos que el señor fue pésimo, que se dejó seducir, etcétera, pero no sabemos que él sea parte de una banda o de una asociación que lo haga directamente copartícipe, parte del feminicidio. Me explico. Y así estaba la acusación desde el principio y por lo tanto, desde el principio no procedía la prisión preventiva justificada. O sea, así son las reglas. Ahora, aquí hay una cosa que hay que meditar porque estoy seguro que la audiencia va a estar bien enojada conmigo y con David. Sí, regáñenlos, péguenles, Este, este tipo de delitos, cuando los comete un secretario de juzgado, un ministerio público en una agencia, dan mucho coraje y son gravísimos, pero cuando los comete un fiscal general deberían ser mucho más graves. Claro. Pero no está así la ley todavía. Me explico. Ese es un problemón. Y como no está así la ley todavía, entonces no debería haberse decretado la prisión preventiva justificada. ¿Sí? Ahora, David luego no quiere meterse a la política, pero yo sí me voy a meter y de hecho en el artículo de hoy, aquí en Rompeviento, me metí. Porque el problema es este. Todo mundo está jugando política. A mí no me preocupa ni me da tristeza que Ernestina y la Fiscalía de la Ciudad de México busque cómo mantener a este hombre dentro de la prisión. Eso se llama chicanada. Pero siendo que todo mundo está haciendo chicanas, yo no le voy a decir a los caballeros blancos que no hagan chicanadas. Y perdón por el cinismo, pero eso es completamente injusto, porque entonces significa que los buenos siempre cumplen con la ley y siempre les dan palo. Y los malos siempre hacen trampas y siempre salen felices. Entonces, de vez en cuando se vale hacer una chicanada para que los malos no se salgan con la suya. Y en ese caso, para que no se saliera de la cárcel Carmona. Y sí, me hago responsable de lo que acabo de decir. Están en realidad torciendo una nueva acusación para evitar que salga. ¿Por qué? Porque políticamente se ve muy mal por lo que ustedes están preguntándonos, precisamente. Entonces, lo que está procurando la Fiscalía de la Ciudad de México es que este señor Carmona siga dentro de la prisión en su proceso. Pero aquí la política. La resolución del tribunal colegiado que dijo, sí, efectivamente tiene que seguir su proceso en libertad, es bien contradictoria y está pésimamente mal hecha. No porque la prisión preventiva justificada no procediera, eso está bien. Pero no entiendo por qué, y cuando tengamos ya los engroses finales y se publique, todo el mundo va a poderlo ver. Los magistrados se sacaron textualmente de la manga que el problema es que tenía fuero. Y eso es hacer política porque los únicos que están hablando del fuero son los políticos. El presidente del Congreso de Morelos, que es un panista y que mantiene una coalición de lo más extraña, procurando la impunidad para todo mundo en las administraciones pasadas y las presentes, y que han estado defendiendo a este Carmona. Ellos dicen que el fuero se violó. El problema es que si tú lees la Constitución de Morelos, no hay fuero para Carmona. Punto y aparte, no hay fuero. Pero los magistrados, a los que les pagamos, no sé, 200,000 pesos netos al mes,
se les olvidó leer la Constitución de Morelos y meten el argumento del fuero. Ahora, son incongruentes. Si Carmona tenía fuero, como ellos dijeron que tiene, porque así lo dijeron en su resolución, entonces no deberían, Violeta, Ernesto, simplemente decir que no haya prisión preventiva justificada y que siga su proceso en libertad. No, porque si tenía fuero, como ellos dicen, entonces ni siquiera deberían haberlo acusado. ¿Me explico? O sea, deberían haberlo libertado completo, sin sujetarlo a proceso. Pero no se atrevieron a eso. ¿Por qué? Porque son pésimamente mal hechos. Ahora, ¿por qué sacaron el asunto del fuero? Porque están haciendo política. Entonces, si un lado está haciendo política, David, que eso es evidente, porque vean la prensa del viernes pasado, no se respetó el fuero y por lo tanto lo han libertado. No, no tenía fuero y no lo libertaron por eso, lo libertaron por lo que dijo David. ¿Sí? Pero si están haciendo política así, en el otro lado, a mí me parece completamente razonable Perdón, que perdón, este lado Federico. haga política. Perdón, Federico, pero ahí no te interrumpí nada más. Yo vi la porción del tribunal colegiado donde cambian la medida y yo no vi el tema del fuero, ¿eh? O sea, No, el tema del fuero lo sacan los medios y lo no, sacan no, los no. abogados. Está en la resolución. Ah, ok. Yo lo que vi la parte de la porción del video tiene que ver con el tema de la no proporcionalidad de la medida, digamos, de ¿No? la No, no, injustificación de la que medida. ese es el argumento que vale. Ajá, Pero el exacto. problema es que sí lo metieron. Por Pero, supuesto que sí lo metieron. oye, David, y ahorita que estás diciendo eso y lo que dice Federico, perdón que ya estamos haciendo aquí un caos, pero está bien, también es bueno luego a veces. Eh, Siento que hay una contradicción en Federico, porque por un lado es la rigurosidad jurídica y legal, y por la otra, bueno, pero si se le puede torcer aquí tantito para que pues no salga este fulano, pues finalmente nos lleva al mismo punto. Eso es lo que ha pasado en todos los sexenios anteriores y la autoridad termina retorciendo lo que quiere retorcer para su conveniencia, más allá de que queramos que este tipo no salga de ahí nunca, ¿no? Pero es un, es un dilema ético. No, ¿Cómo lo lees tú, David? a ver, no. Va David. No, concluye si quieres, Federico, para cerrar la idea. Nada más una cuestión. La Ajá. contradicción que señala Ernesto la sostengo y declaro que es una contradicción. Pero esa contradicción viene por una razón, Ernesto. El derecho vigente no es justo. El derecho vigente está hecho para proteger a los de arriba y a las élites. Sí, Por Federico, eso, pero en otros casos que hemos hablado de Chiapas y de Michoacán y todo, no asumes esa postura que asumes ahorita. Esta postura, que simpatizo más con ella en términos personales, pues no es pareja en otros casos cuando te restringes específicamente a casi que la ley es la ley y eso es lo que dice. Pero en eh, esta no, no, para nada. De hecho, lo que dije lo dije siguiendo a David. David decía, siempre nos critican que somos demasiado juristas y que nos falta ser políticos. Bueno, hay que dar el salto, pero cuando das el salto tienes que decir, el Estado de Derecho como está mal. Y por eso es que aunque nos encabrite, libertar a Carmona porque la medida de prisión preventiva justificada es exagerada, es correcto. Ahora, no debería hacerlo. ¿Por qué? Porque el derecho, si fuera justo y social, diría que cuando ese tipo de cosas, aunque parezcan chiquitas, las hace un altísimo funcionario como un fiscal de justicia del Estado, debería considerarse gravísimo. Pero el problema es que la ley no dice eso. ¿Por qué no dice eso, Ernesto? Porque no hemos ganado todo el poder. Nada más hemos ganado la presidencia y no hubo octubre rojo. Voy yo. ya. ¡Hay tiro! ¡Hay tiro! Oigan, y después me contestan también eso de encubrimiento por favor. Ahí te voy, mi querida Violeta. En referencia a nuestro querido chat que nos está vilipendiando, les voy a dar otra clasecita, nada más para que, ¿no? Luego dicen que me pongo aquí a dar clases, pero bueno, para que, ¿no? Ahí con toda humildad, dicho con Ahí toda con toda humildad, sí, porque nos están poniendo aquí que, no, que somos... Por un lado, un Maxi nos va a dar clase, y por el otro, el de la muletilla de
A ver, A ver, a ver. bueno, Voy a poner orden, chico. lo que es, las y los compañeros del chat, con justa razón, nos dicen, a ver, ¿por qué no es grave? ¿Por qué no tendría que estar en la cárcel? ¿Por qué bajo estas preguntas, digamos, naturales, ¿no? Entonces yo voy a dividir un poco lo que pasó en el caso, a ver si me sigue el chat para a ver si me logro clarificar un poco. La comisión, es decir, la realización del delito de feminicidio como tal, tiene a diferentes personas involucradas, entre ellas el sujeto con el que estuvo Ariadna, el que la sacó del departamento, una o dos de las amigas o amigos que estuvieron en el departamento, porque tienen ciertos niveles de autoría o de intervención, y ahí va la clase. Cuando hablamos de formas de intervención de quienes participan en el delito, tenemos diferentes modalidades. El autor directo, que es el que lo ejecuta, un coautor que puede participar, digamos, ahí es donde se puede actualizar la complicidad o son coautores del mismo delito, un autor mediato, que es el que puede facilitar ciertas cosas, si le prestaron el carro, ¿no? Alguien que pueda haber facilitado para la comisión del delito o el traslado del cuerpo. El delito de feminicidio no se consuma con la muerte de la vida, perdón, con la privación de la vida de una mujer. Tiene que concurrir, es decir, simultáneamente la privación de la vida de una mujer con algunas de las circunstancias o razones de género. Esas circunstancias o razones de género son un listado, están específicas. Una de ellas es que el cuerpo sea de la mujer privada de la vida, sea arrojada o expuesta en un lugar público. En este caso, se actualiza el feminicidio por, cuando menos, esa razón de género. Es decir, privan de la vida a la mujer y la exponen en un lugar público. El delito como tal se consuma, se configura cuando se actualizan estas dos. Entonces, quien privó de la vida, pero quien facilitó o ayudó a este sujeto a llevarla a Morelos, es también copartícipe, digamos, coautor del delito de feminicidio, ¿vale? Ahí vamos primero a nivel de autoría. Después hay un nivel de participación que no es autoría, que no participan directamente o que no intervienen directamente en los hechos, sino que tienen otro nivel de participación y ahí hay tres niveles: partícipe cómplice, partícipe encubridor y partícipe inductor. ¿Por qué me pongo en toda esta clase? Porque si no la gente nada más es, pues es cómplice, entonces cómplice del feminicidio, entonces refúndalo a la cárcel. No, hasta ahí, en todas estas modalidades, en ninguna la Fiscalía de la Ciudad de México le está acusando al fiscal. En ninguna. Ni como autor directo, ni como autor, ni partícipe inmediato, ni copartícipe cómplice, en ninguna. Sobre el feminicidio, lo que la Fiscalía de la Ciudad de México está diciendo, y ahí es punto y aparte, es sobre la investigación de ese hecho, no sobre la ejecución del feminicidio o la consumación del feminicidio, sino sobre, digamos, lo que va correlacionado con la investigación. Y ahí tiene dos puntos la Fiscalía. Primero dice, con la fallida o la alterada necropsia, en donde dijeron que era por broncoaspiración, yo digo, Fiscalía, que tu fiscal estás obstruyendo mi investigación. Esa es la primera imputación. Entonces, hasta ahí, nosotros no nos metimos en la vez pasada porque dijimos, bueno, pues probablemente si la Fiscalía tiene estos elementos de la Ciudad de México es porque tiene que el fiscal dio la instrucción, que el fiscal ordenó que se alterara el peritaje, que el fiscal ordenó ese resultado, que el fiscal... Esos son los elementos que se tendrían que probar en el juicio. Y entonces ahí dijimos, si la Fiscalía los tiene o si la Fiscalía los logró obtener, qué bueno y que siga el proceso. Hicimos la aclaración que por ese elemento de obstrucción de la justicia no ameritaba la prisión preventiva. Y aquí hemos discutido en N cantidad de ocasiones el tema de prisión preventiva. Capítulo 2. Ahora lo que hace la Fiscalía con esto, que coincido con Federico, es una chicanada brutal, una chicanada total, que desde mi particular punto de vista, insisto, me parece que es muy grave para la Fiscalía de la Ciudad de México, para Ernestina Godoy, especialmente ella en su persona, no la institución, ella. Entonces, el segundo elemento es cuando le cambia la medida cautelar y va a salir, como va a generar una discusión y va a generar un descontento social, pues ahora le pongo esta otra nuevo delito que es encubrimiento por favorecimiento, no para el delito como tal, sino otra vez, aquí es
yo pongo de enlace a una persona que no da información bien o que da información parcial. Perdón, con todo respeto, si eso fuéramos a perseguir en todas las fiscalías, estarían el 80% de los personal de la fiscalía en la cárcel o procesados, incluyendo a la fiscal de la Ciudad de México, incluyendo al personal de la Ciudad de México. Nosotros llevamos casos de desaparición en la Ciudad de México, en donde, de feminicidios en la Ciudad de México, en donde los enlaces, los fiscales, no te dan la información, te niegan la información, te ocultan las carpetas de información. Es decir, si vamos a seguir con ese mismo rasero o con ese mismo medidor a quienes imparten justicia, yo completamente de acuerdo. Si esto va a ser el precedente para seguirle en la misma línea, completamente de acuerdo. Y yo incluiría, por ejemplo, retomando los casos que hemos visto aquí, el propio caso de Narvarte, que hemos estudiado y analizado aquí, donde hemos tenido reuniones con la propia fiscal, donde no se ha entregado información que se ha solicitado, donde se nos ha ocultado información, estaría incurriendo en este mismo delito. Y ahí hay tres feminicidios, perdón, 4 feminicidios, perdón, y un homicidio en las 5 víctimas del caso Narvarte. Perdón por hacer la extensión, pero lo que estamos diciendo justo es centrar la discusión en este tema. Y coincido con Ernesto en esta última parte, decir, si nos vamos a poner justo a cuestionar el tema de la actuación de las fiscalías y del Poder Judicial, mi querido Federico, ahí, con todo respeto, como diría el clásico, sí me parece muy riesgoso que de un lado digamos, bueno, pues este sí, porque es muy malo, maloso, que se tuerza la ley, que se quede en la cárcel, aceptando que hay una chicanada que se está torciendo la ley, me parece que sí es, digamos, riesgoso, cuando menos en términos de que abramos esa puerta. Aquí la crítica, perdón, tendría que ser a la actuación de la Fiscalía. Y, insisto, la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México es pésima, pésima por donde se le vea. Sí hay una intervención política, sí hay un interés político, claro, pero pésima porque, insisto, está utilizando el Estado de Derecho, está utilizando las leyes, está utilizando para hacer una contención política y una contención mediática. Por cierto, el vocero de la Fiscalía salió iracundo el viernes en la noche, el jueves en la noche, a pegarle al tribunal colegiado, decir que era un exceso. Pues me parece que tenían elementos objetivos para poder hacerlo. La Fiscalía tenía elementos objetivos para poder probar esta prisión preventiva y no lo hicieron. Entonces, termino, perdón, con la explicación de la clase. Alguien en el chat estaba diciendo, no estamos diciendo que el fiscal sea cómplice de feminicidio. Bueno, ya quedó claro esta separación. Lo que se le acusa es haber en alguna medida obstruido el acceso a la justicia. Y ahí decíamos en el programa anterior, no hay que medir cuál fue el efecto de esta obstrucción de la justicia al final, porque al final, valga la redundancia, hay 2 personas detenidas, creo, 2 más órdenes de aprehensión pendientes por cumplir. Hay proceso ya seguido por feminicidio, por el feminicidio de Fernanda en la Ciudad de México. Hay ya personas detenidas. Entonces, ahí yo tiraba un poco la duda, decir, ¿hasta qué punto afectó la investigación al fiscal? Sí, hoy se tiene a personas detenidas, hay órdenes de aprehensión y hay un juicio, un proceso abierto por feminicidio de Ariadna Fernanda. Era otra pregunta más que decíamos, ¿hasta dónde tuvo un impacto esta obstrucción de la justicia? Gracias, David. Pues muy interesante la discusión, cómo ha desembocado. Le toca a Federico, nada más ahí, Federico, si no se ha acusado por complicidad, ¿por qué la fiscalía no lo ha hecho? ¿Cuál sería la explicación? Y otra vez esto de encubrimiento por favorecimiento, que finalmente es por lo que se le logra retener nuevamente, Federico. A ver, el problema es que una cosa es imaginarnos con mucha información de contexto que este individuo ha facilitado la vida del feminicida. Y otra cosa es probar la conexión en los niveles que nos explicó David. Y el problema es que eso va a ocurrir hasta que lleguemos a juicio. Ya hay 3 etapas y es relativamente largo. Por mientras, el problema real que tenemos es que la prisión preventiva oficiosa no hace distingos y podría hacerlos. Por eso agarré y me fui al extremo del debate político. Podría hacerlos. El problema es que a la hora de la verdad, cuando nos ponemos a discutir cómo cambiar la ley, nos sale lo excesivamente garantistas y se nos olvida que hace muchísimo más daño un alto funcionario que un funcionario menor.
Entonces, hemos dejado las leyes básicamente como están. De hecho, logramos meter los delitos de corrupción en la Constitución como de prisión preventiva oficiosa, pero por otro lado, correctamente hemos perdido la batalla en el sistema interamericano de la prisión preventiva oficiosa. Y el problema es que aparte, si no lo hubiéramos perdido, exactamente qué es un delito de corrupción no queda claro. Entonces, no hemos sido desde la izquierda mucho más firmes y sistemáticos en exigir mayor responsabilidad a los que hacen más daño. En el chat, Nora Bri nos decía, bueno, los que vivimos en Morelos sabemos que ese señor debe todas, Carmona, y pues que lo refunda. Bueno, el problema es que todas las cosas que ha hecho, si las juntáramos todas y tuviéramos todos los elementos para probar todo, probablemente tampoco haya prisión preventiva. ¿Por qué? Porque los códigos penales están hechos para ser muy facilones con los altos funcionarios. Y peor cuando tenemos cuestiones económicas. Vean ustedes el enredo del caso Ancira y Lozoya, en el cual ahora resulta que como uno ya pagó, pues entonces ya no, el otro se va libre. Eso es parte del derecho burgués, como se decía en la antigüedad. En el derecho burgués no castigas a los capitalistas que abusan de su posición económica. O los castigas nomás poquito. Pero hay que decirlo. Por eso es que formalmente tiene que irse. Pero también por eso es que a mí me encabrita tanto que metan argumentos políticos cuando no los necesitaban. Eso a mí me da una señal, Violeta, Ernesto y David. Me da la señal de que la gente que defiende socialmente a Carmona sabe que todo el mundo está cansado de Carmona y que lo que desearían sería que no hubiera Estado de Derecho. Bueno, eso tampoco está bien. Hay que tener Estado de Derecho y hay que castigar a la gente de acuerdo con la ley, mínimo. ¿Y por qué sacanlo del fuero? Pues para enredar más el asunto y irnos por otro lado y acusar a la izquierda de que es la que está violando la ley. No, la izquierda no va a violar la ley. Y estoy diciendo una contradicción, lo sé. Pero sí puede decir que la ley es injusta y que hay que cambiarla. Muy bien, mi querido. Bueno, pues se armó, se nos está yendo casi el programa y nada más en este tema y falta lo que falta. Y el otro, pues es pues esta orden de aprehensión que hay, Ay, mi querido David. perdón, yo pensé que íbamos a seguir con Lozoya. Dije, no, se nos va a incendiar el chat. No, yo creo que se puede seguir abordando. Si tienes algo más que añadir al respecto, lo añades, mi querido David. Estamos ahora con el caso de la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que siguen también ahí en los embates usando hasta propias personas que están en colectivos de búsqueda, siguen los embates contra Marta Olivia López. ¿Qué decía al respecto? No, brevemente nada más cerrar el tema anterior, me parece que es justo parte del ejercicio que intentamos hacer en esta bonita submesa de los maxi abogados, de poder hacer este ejercicio de revisión de la actuación en la parte jurídica o en la parte judicial, ¿no? Habrá veces que estemos, que coincidamos o no, pero creo que yo centraría un poco el tema y jalándolo ahora con el tema de la orden de aprehensión de Cabeza de Vaca. Hay veces, o hay en veces, donde coincidimos con la actuación de las fiscalías, hay veces que no y que cuestionamos duramente, igual con el Poder Judicial. Y yo hago un poco la aclaración, porque luego en el chat me dicen, ¿está defendiendo al fiscal, está defendiendo a la fiscalía o está defendiendo al Poder Judicial? No, o sea, a mí me parece que si hay críticas, pues es parte del ejercicio y ese es nuestro ejercicio hacerlo. En este caso, ahora retomando o jalando estas críticas, hemos criticado durante muchísimo tiempo la actuación de la Fiscalía General de la República en el caso de Cabeza de Vaca. Incluso aquí Federico hacía hasta sorna, ¿no? De que cuando se pide la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca era por un tema de que no había pagado impuestos por un departamento de 25 millones de pesos, que era un impuesto, no sé cuánto correspondería, pero N cantidad de pesos o millones de pesos puede ser, pero comparado con lo que hizo en su gobierno, con todo el tema de narcotráfico, con todo el tema de complicidades, era, pues, digamos, bastante menor la acusación que estaba teniendo en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y criticamos también la falta de contundencia de la Fiscalía General de la República.
En sus momentos y en todo el proceso que siguió Cabeza de Vaca a lo largo, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en tribunales, en amparos y en diferentes amparos, logró que esta orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República se suspendiera bajo distintos argumentos, pero logró que se suspendiera y eso le permitió pues acabar no solo su mandato, sino irse a Estados Unidos, a inscribirse como anteprecandidato del Frente por México a la candidatura presidencial, ser nombrado como coordinador de seguridad, de la estrategia de seguridad del Frente del Va por México, Frente Va por México, aunque suene a burla, y ahora lo que informaron la semana pasada era que la Fiscalía General de la República, y ahí sí, palomita la Fiscalía General de la República, había logrado que esa suspensión que se tenía de la orden de aprehensión se revocara. Es decir, la orden de aprehensión que se tenía suspendida contra Cabeza de Vaca se reactiva de nueva cuenta. La Fiscalía General de la República informa, creo que fue el sábado, en un boletín donde dice: la orden de aprehensión, con base en este criterio que se acaba de resolver, es vigente y se tiene que ejecutar, pues, digamos, es válida y puede ser ejecutable en cualquier momento. ¿Cuál es el tema? Que pues Cabeza de Vaca, hasta la información que se ha tenido, se sabe que está en Estados Unidos. Luego, entonces, eso tendría que abrir un proceso de solicitud de extradición a Estados Unidos para requerir que el fiscal, perdón, sí, para que la fiscalía requiera a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición de Cabeza de Vaca para el cumplimiento de esa orden de aprehensión. Creo yo, o esperaría, que junto con esa orden de aprehensión que estaba parada o trabada, la Fiscalía General de la República ya tenga un par más de imputaciones en su contra o de órdenes de aprehensión que probablemente no han dado a conocer, pero ya que lo logren detener o extraditar, probablemente es una suposición e inferencia mía, dado que con la llegada del nuevo gobernador en Tamaulipas, pues yo supongo que se habrá tenido acceso a mucha información que no se podía acceder cuando Cabeza de Vaca era gobernador. Entonces, ahí es un punto bueno para el Poder Judicial también, un punto bueno para la Fiscalía, el haber revocado esta suspensión y el que hoy de nueva cuenta sea un prófugo de la justicia, Cabeza de Vaca, ese prófugo de la justicia con una orden de aprehensión pendiente sea el encargado de la estrategia de seguridad del Frente Va por México. Me parece que sin mayor comentario de análisis político, caracteriza justo esta personalidad de quienes ahora se están integrando al equipo de la coalición de Va por México, del Frente de Va por México, y que además han salido a la defensa de Cabeza de Vaca ahora en este proceso, digamos, en esta amenazas, esta suerte de advertencias y amenazas, intimidación que ha hecho en contra de en un 2x3 y de Marta Olivia, nuestra compañera. Algunos de estos actores políticos, sobre todo del panismo, han salido a respaldarlo, ¿no? A amenazar también indirectamente a Marta Olivia y al medio, a hacer una suerte de descalificativos, de ofensas en contra del medio de Marta Olivia, pero bueno, creo que ahí se pintan solos y solas ellos quienes están ahí en este proceso, ¿no? Pero ahí, digamos, sobre ese punto en específico, es bueno que ahora, otra vez, de nueva cuenta, sea pues Cabeza de Vaca un prófugo de la justicia, integrante del equipo de Va por México, con orden de aprehensión, pues creo que ahí insisto, se caracteriza, ¿no? El tipo de personajes que están de aquel lado. Gracias, David. Bueno, del otro tema ya en otra mesa lo podremos abordar. Nada más me quedó duda si este delito por el que se le volvió a detener también implicaría que estuviera, o sea, que fuera liberado, o sea, que se analizara y que pudiera seguir el proceso en libertad, o ese implicaría que quedaría ya en prisión preventiva. Esa es una duda, pero a lo mejor ya lo abordamos en otro momento. Y sobre el papel que ha tenido a mí en particular Javier Cuello Trejo en este proceso otra vez que se está abriendo, al señalar él que pues no hay posibilidad de que sea detenido Javier García Cabeza de Vaca porque sigue vigente el amparo que ellos tienen. ¿Cuál sería la valoración que tú tendrías al respecto sobre sus declaraciones que ha hecho Federico, pero también en el caso de Marta Olivia? A ver, el caso Cabeza de Vaca es una de las muestras de por qué todo el tiempo los de arriba que abusan de la ley
empujan a la sociedad a romper el marco jurídico. Ellos tienen el dinero, el tiempo y los contactos para hacer todas las trampas imaginables. Y corrijo nada más una cosa que David fue demasiado positivo. El nuevo gobierno de Tamaulipas no tiene mucha manera de hacer las cosas, porque uno, la Fiscalía General de Tamaulipas es la misma que Cabeza de Vaca. No han quitado y no han podido quitar exactamente lo mismo que en Morelos. Peor, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que hasta es democrático que la legislatura panista le haya puesto todavía más requisitos para quitar al fiscal de Tamaulipas. Entonces no hay manera de quitar. Uno. Dos, apenas se logró que el fiscal no controlara la inteligencia policial, porque el fiscal estaba encargado de la inteligencia financiera y de la policía de seguridad pública. O sea, Cabeza de Vaca armó las cosas para que su fiscal controlara todo, incluida toda la información policial. Por lo tanto, me parece que hay una explicación política de por qué van las cosas tan lentas. En ese contexto, pues sí, es muchísimo más interesante que la Fiscalía General haya logrado tumbar esa suspensión que había. ¿Cuál es el problema? Que del otro lado, Cabeza de Vaca sigue teniendo todas las cartas de su lado. Y entonces lo más seguro es que pueda seguir chicaneando las cosas. Ojo, en el otro caso hice yo la defensa y la explicación sociológica política de la chicanada. El problema de Tamaulipas es que Cabeza de Vaca se encargó de que él, solo él, pueda usar ese tipo de estrategias. Entonces el pronóstico es muy difícil. Y una señal de que está muy mal la situación de Tamaulipas con García Cabeza de Vaca es que el señor tiene la desvergüenza de atacar a Marta Olivia. O sea, se siente tan seguro que ataca a Marta Olivia de gol por algo muy menor. Y eso es una mala señal. Aparte, ojo, vean las consecuencias políticas de la impunidad jurídica constitucional. El señor es el encargado del programa de seguridad pública de la oposición de derechas. También por eso es que en esta ocasión y en esta semana mi posición como abogado es de absoluta radical crítica del derecho constitucional como está, porque el problema es que los de arriba siguen abusando de las reglas injustas que metieron en el marco jurídico. Y aparte, todavía quieren ellos que digamos que son buena ondita porque son garantistas. No, hay que decir que el derecho está hecho para mantener la sociedad injusta. Ya, gracias, mi querido Federico. Dice Nora Brie, perdón, mis queridos abogados, pero nosotros los morelenses que lo refundan, por nosotros que lo refundan en la cárcel al fiscal, ese tipejo debe varias. Isabel Elizondo, David no defiende al fiscal, expone el mal trabajo de la fiscalía, por eso se caen los casos. Daniel, el travieso, ¿qué diferencia hay en que su proceso lo lleve en su casa o trabajo a que lo lleve en prisión? Poquita la diferencia, Daniel el travieso. Ofelia Elisionore dice, híjole, yo ya no entiendo, a diario se publican evidencias como para armar casos contra miles de exfuncionarios, todos los nombres que salen, entonces la inoperancia de la Fiscalía General no es un delito. Es que justo, perdón Ernesto que te interrumpa, justo ahí el tema es, o sea, desde diferentes esferas políticas se hace la crítica al Poder Judicial. Podemos coincidir o no, si son excesivas o no, está bien, hay que revisar el Poder Judicial, reestructurarlo, tal. Pero muy poco se hace la crítica a la actuación de las fiscalías. Y el tema es que los casos los arman las fiscalías. Y la mayoría de los casos que estamos viendo que se caen es porque está mal armado por parte de las fiscalías. Es decir, no tienen los elementos suficientes para sostenerlos. Entonces el Poder Judicial llega a un caso y dice, oye, esto no lo puedo sostener, vas para afuera. Entonces la ministra Piña está liberando. A ver, hay que revisar la acusación de la FGR, la investigación, la integración, digamos, esa otra parte
Insisto, no exculpar tampoco al Poder Judicial ni decir que no hay corrupción, no, hay que revisarlo, pero también hay que revisar la otra parte y a veces se olvida o se pierde, digamos, en el radar. Y perdón ya que arrebate la palabra a la pregunta que tenía Violeta, sobre este nuevo delito que se le está imputando al fiscal de Morelos, mi querida Violeta, se tiene que sujetar de nueva cuenta a un proceso de revisión de medida cautelar, bueno, más bien de fijación de una medida cautelar, a partir de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón que siga siendo los comerciales, ya no hay prisión preventiva oficiosa, aunque esté en el texto constitucional y aunque esté en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la interpretación judicial es que ya no hay prisión preventiva oficiosa. Entonces va a quedar libre. No, toda la prisión tiene que estar justificada y aquí la justificación tiene que ver con el fiscal puede acreditar un domicilio, puede acreditar un trabajo, puede acreditar que se le va a llamar, puede acreditar, ¿no? Diferentes elementos que tendría que acreditar la defensa. Y del otro lado de la fiscalía tendría que acreditar que hay un riesgo de fuga, un riesgo para que no comparezca al proceso, que se ponga en riesgo a las víctimas o a los testigos, elementos objetivos de ambos lados. Con esos elementos, el juez o la jueza tendría que resolver si se le impone de nueva cuenta una prisión preventiva justificada o se le imponen otras medidas. Hay un amplio catálogo de medidas. A ver, y ahí hay una cosa importante, interrumpo al interrumpior. Una de las medidas alternativas podría ser que el señor fiscal acompañe el proceso, o los procesos, los dos que ya tiene, estando en la Ciudad de México. O sea, lo podrían obligar a tomar residencia en la Ciudad de México para asegurar que no se vaya a ir a otro lado. El problema que yo veo aquí es que las fiscalías, cuando no hacen bien su trabajo, cuando lo hacen bien, lo hacen con muy poca imaginación. En la resolución de los magistrados que liberaron por unos cuantos minutos a Carmona, una de las cosas que a mí me preocupó es que se avientan la frasecita de decir, no hay en el expediente ninguna prueba de que no tenga fuero. Por cierto que eso me decía un amigo abogado que ha sido juzgador, es una prueba diabólica. O sea, me tienes que probar que no tiene. Pero el problema es que sí había una manera de probar eso. Aunque normalmente no se prueba el derecho, la fiscalía tendría que haber ido con los magistrados a decirle, oigan, ¿ya leyeron la Constitución de Morelos? No tiene fuero. Aquí está el texto. Consulten en tal página. Y es evidente que la fiscalía no hizo eso. En otras palabras, falta imaginación. ¿Por qué en lugar de refundirlo otra vez en el reclusorio sur de la Ciudad de México, no agarran y le dicen, pónganle una cosita electrónica, un brazalete, y que el brazalete solamente puede estar en territorio de la Ciudad de México? Y ya. Eso es una alternativa, pero hay que ser imaginativos. Si no eres imaginativo, y ahí, hace un momento dije, hay chicanas que podemos aguantar porque estamos viendo a los buenos contra los malos, a los luminosos contra los oscuros. Pero yo le exigiría a los buenos que reduzcan al máximo las chicanadas y aumenten la imaginación. Que hagan uso crítico del derecho. Claudia Juárez, perdón. Perdón, nada más, si los elementos que presenta la fiscalía para justificar la medida cautelar son los mismos que presentó la vez pasada, está destinado al fracaso y a la libertad. Eso que quede para el promo, por favor, Cristian. ¿No? Sí, eso que quede para el promo, el cuac, 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 no, está buenísimo. O sea, si la fiscalía va a llegar con lo mismo, pues el mismo resultado será. Es decir, no le van a fijar la medida de prisión preventiva y probablemente algunas de las otras que decía Federico, ¿no? Elia Bautista, coincido con Federico porque él está haciendo un contexto político y social del caso del fiscal de Morelos. Creo que es poner todos los elementos que juegan. Claudia Juárez, a mí me gusta la opinión de David Peña, es muy objetiva, menciona la situación, la estructura de la ley y la actualización de las autoridades. No dice que está de acuerdo, que esté de acuerdo, solo menciona lo que es. Román Pérez, nos están dando una cátedra de lo que es la ley en México, toda una construcción de un sistema de justicia para joder al de abajo, al que no tiene dinero y para salvaguardar
al que puede pagar. Arbeniem, entonces la ley es un negocio total, es un negocio total. Amparo Girón, amo a los Maxi abogados, Gisela Álvarez, mi respeto para ambos compañeros abogados, Araceli Santiago, ¿quieren más David Peña o con esa cátedra que dio Federico Anaya? Eso es más justo desde la perspectiva social, es lo que digo, y si me parece que David es asesor de Piña. Ay, qué barbaridad. No, Es lo que es eso es tener injusto. no, Tampoco exageremos. Oigan, no, yo tengo, con ¿me permiten con leer un todo respeto comentario? para Araceli Santiago, pero pues, lo que es tener perdida la brújula, qué ¿Me, me, barbaridad. me permites leer un comentario que me gustó, Por mi querido favor. Ernesto? De Sí, sí. Lourdes Soto. Lourdes Soto dice, es padrísimo cuando discuten y no están de acuerdo en algo. Primero alegan y se echan uno al otro y luego ya es y entre comillas pone, ay, pero sí te amo, no, yo te amo más, ay, pero yo te amaré Dame primero. Pues bueno, pues Ay, te amo. leyendo esos textos de la audiencia para que también, porque es una manera de que participe también con nosotras y nosotros aquí en la mesa. Así que, pues mis queridos Maxi abogados, siempre un placer, un divertimento y sí, una admiración siempre por el valioso trabajo que hacen para la audiencia. Muchas gracias. Compañeros, cuídense ustedes. Ustedes, abrazos. Saludos al auditorio. Un abrazo, muchas gracias, David, Ay. Federico. ¿Te puedes despedir con el cuac, cuac, David, por favor? Cuac, cuac, cuac. Bueno, Así nos vemos. quedará la fiscalía Eso. el miércoles que se resuelve lo de Carmona, si sigue con lo mismo y si mantiene la intención de la prisión preventiva, creo que va a quedar el miércoles así. Pues No, es que es lo que enoja, indigna y molesta, ¿no? O sea, eso, justo, de que es un feminicidio y que pues va a quedar libre. Ya no lo explicaron todo, pero eso es cómplice finalmente, ¿no? Entonces, Sí, pero bueno. no, y esto que señala Violeta, que ya nos tenemos que ir, pero esto que señala Violeta, o sea, pues hay que pensar en los papás y las mamás de la compañera asesinada y pues que te digan, ¿sabes qué? Pues va a salir por esto y esto, y es aquí siempre estos dilemas donde finalmente lo que queremos es que pues las autoridades hagan bien su chamba y no tienen necesidad de recurrir a otras argucias, pudiéndolo hacer de mejor manera, como decía Federico, pues con más creatividad y pues como decía David Peña, pues que se concentren en su trabajo, en lo que tienen que hacer y no salgan con los cuacs de los que bien señala David Peña. Muchísimas gracias, suerte, Maigncito. compañeras, Abrazos. compañeros. Saludos.